De que recibí críticas, te lo juro que recibí muchas críticas y muchas veces estuve a punto de cerrar el Instagram. En el capítulo de hoy vamos a conocer el lado B de Vivian Wanner, que es neuróloga de adultos. Bienvenida, Vivian, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Mati, muy bien. Acá, llegando hace poquito de la consulta. Genial, aquí súper animados, entusiasmados de conocer tu historia, compartirla y también hablar sobre la importancia del sueño, siendo profesionales, siendo emprendedores, empresarios o en realidad cualquier tipo de persona, esto va a ser de gran apoyo. Así que gracias y bienvenida. Muchas gracias nuevamente. Aquí, cada vez que comenzamos el podcast, contamos un poco sobre la historia de por qué nuestros invitados y nuestras invitadas son uno o una entre mil. Voy a dar una pequeña reseña de ti. Avísame si es que hay algo que agregar después de este mini resumen. Vivian es neuróloga de adultos y fellowship en trastornos del sueño. Realizó un perfeccionamiento en trastorno del sueño en el Instituto de Investigaciones del Sueño en Madrid, ubicado en España. Actualmente atiende en Clínica Las Condes, en Clínica Red Salud Vitacura. Además, trabaja por telemedicina junto a pacientes de diferentes regiones de Chile, también de Latinoamérica y distintas partes del mundo. Algunos de sus hobbies son bucear cada vez que puede y practicar Muay Thai. ¿Algo que sumar por ahí? No, yo creo que en verdad un súper buen resumen, Mati. A ver, voy a de nuevo a decir algunas cositas. Tú ya dijiste mi nombre, me llamo Vivian Banner, soy neurólogo adultos y estudié en Chile, en la Universidad Católica en Neurología Adultos. Luego me subespecialicé en trastornos del sueño en la misma casa de estudios, en la Católica. Y luego me fui a España a perfeccionarme aún más respecto al sueño. Y en verdad ahí pude, no sé cómo, no encuentro la palabra en este momento, pero pude descubrir, o más que descubrir, como, voy a decirlo, no sé si está bien, pero como saciar mi cuota de investigación, ¿ya? Porque ahí pude investigar mucho respecto al tema del sueño, en particular a una patología que se llama síndrome de piernas inquietas, y en verdad para todos los médicos o personas que nos dedicamos a salud, en verdad tener este espacio para poder investigar, publicar en revistas científicas es muy gratificante. Entonces ese fue como mi lado en el cual la sufrí, pero me hizo aprender mucho y en verdad siento que me hizo quizás poner mis conocimientos en un nivel superior en ciertos temas. Así que me siento muy agradecida y feliz por eso. Y eso, lo que tú dijiste, mis hobbies ya me los dijiste y sí, me gusta el Muay Thai. Lo practico mucho y amo con la vida viajar y bucear. De hecho, hay dos partes en este podcast que me interesa mucho que abarquemos. Por un lado está tu vida profesional, lo que has estado realizando como creadora de contenido también en redes sociales, cómo eso ha ayudado un poco a impulsar tu carrera profesional, a compartir parte del conocimiento que han sido de tus investigaciones y tu especialidad. Y por otro lado también abarcar un poco la importancia del tema del sueño, de qué prácticas son recomendadas cuando somos personas que podemos estar estudiando, podemos estar investigando o podemos estar trabajando o quizás podemos estar emprendiendo. Que a veces podemos poner en la balanza el lograr metas, el lograr éxito, entre otras cosas, y arriesgamos nuestra salud y empeoramos nuestro bienestar. Mira, yo voy a partir primero respondiendo lo primero que tocaste. Les voy a contar cómo partió el tema de mostrarme en redes sociales como médico. Bueno, es algo inhabitual que los médicos estemos en este tipo de plataformas. Debo admitir, para todos los que estén escuchando, de hecho me han llegado muchos mensajes al respecto de colegas preguntándome, en base a lo siguiente, cuando yo partí con esto, ¿por qué partí con esto? Pandemia, estábamos como todos así con la incertidumbre recién partiendo y entre muchos doctores empezamos a subir un mensaje a redes sociales como hola, soy neurólogo, hola, soy cirujano, hola, soy diferentes especialidades. Si tienes alguna duda en el cual te puedo orientar, envíame un mensaje y no vayas a la urgencia y así partimos como masificando como que estamos acá, te puedo ayudar. Y claro, me llegaron entre medio preguntas de verdad, sí, preguntas de que muchas veces obviamente que es difícil poder orientar por un mensaje, pero habían cosas que sí se pueden orientar como, oye, sí es importante, anda una urgencia o no, dentro de lo que se podía ayudar en ese sentido. Y claro, me empecé a dar cuenta que, más que yo que me empecé a dar cuenta, empezó todo el mundo a tener muchos problemas para dormir, producto de la pandemia. De hecho,
la Academia Americana de Medicina de Sueño atribuyó como nombre a los trastornos de sueño producto de la pandemia como COVID-somnia, haciendo alusión a tantas personas con trastornos de sueño en la pandemia. Y también me di cuenta que en verdad no había ningún Instagram o alguna plataforma de este tipo de algún médico que se dedicara a sueño, al menos neurólogo, que pudiese transmitir sus conocimientos, y partí con esto. Y créeme, Mati, que al principio hoy me cuestioné tanto, porque era como me voy a desperfilar, quizás se va a ver poco serio. De hecho, todas esas incertidumbres que yo tenía de poder hacer esto, dentro de algunos colegas míos, también recibí comentarios de ese tipo, o sea, como, no, que no te hagas esto, que te vaya a desperfilar, que nada que ver un médico dando consejos en una red social. Y yo era como, o sea, no estoy dando ningún consejo que sea algo como específico, no estoy indicando un medicamento, no estoy diciendo que vayan a comprar algo, o sea, estoy intentando poner en cercanía una especialidad, o más que especialidad, algo extremadamente vital para todos, y poder dar a entender que existimos también, ¿no? O sea, que si tienes problemas de sueño, es importante que escuches a tu cuerpo, que consultes y que sepan que existamos especialistas en esto. De que recibí críticas, te lo juro que recibí muchas críticas, y muchas veces estuve a punto de cerrar el Instagram. De hecho, el Instagram partió porque un día, bueno, se venía el cambio de hora y yo hice un consejo, como un video dando consejos del cambio de hora. Mati estaba con una camisa de ejercicio media colorada, así muy poco profesional, y de repente este video se empezó a masificar, tenía como 30.000 reproducciones, y después me dio tanta vergüenza que te juro que lo bajé. Dije, no, ¿cómo voy a estar con una polera de ejercicio toda roja? O sea, no. Pero bueno, así partí, y entre las críticas, o más que no sé si críticas, pero como típico consejo, que tampoco es un consejo constructivo, ¿no? Recibía de varias personas, que ahora muchas de esas personas, yo diría que todos, tienen red social haciendo lo mismo como médico, así que me da mucha risa que en un momento lo criticaron y ahora ellos también lo tienen, pero bueno, en fin. Finalmente, así partió el Instagram, y después me empecé a dar cuenta que, claro, que la incertidumbre por el tema del sueño era muy grande, y así empezó a crecer mi comunidad. De esa manera después me hice una página, hice un blog de medicina del sueño, ahí entrego consejos y empecé a atender también por telemedicina. Así fue, un resumen. Perfecto, me parece súper interesante porque yo vengo siguiendo tu trabajo igual desde el 2020. Recuerdo que alguien reposteó un video tuyo. Dije, mira qué interesante, y empecé a indagar en esa información de trastorno del sueño, algunos tips o alguna información como más técnica que también tú compartías. Y lo importante de todo esto es que, claro, tú, al igual que muchas personas, van y comienzan con incertidumbres, con dudas, con personas que te dan un consejo limitante muchas veces, que te dicen, no, te vas a desperfilar, eso no lo deberías hacer, te traspasan ciertas inseguridades de ellos o de ellas mismos, y ahí uno tiene que lidiar con eso, pero de cierta forma quienes innovan en el mundo, independiente del área que sea, siempre luchan contra eso. Entonces hay que ir contra la marea, hay que ir contra la multitud, y lo bueno es que, tal como dices, se abre un camino, y después ese camino donde muchas personas decían, no, no hay que hacerlo, no funciona, no es para nosotros, ven que es viable y ven que es una palestra para poder mostrar que sabes de un tema, que eres especialista en un tema, y que eso también te ayuda a posicionarte a nivel nacional. O sea, hoy día tienes una cuenta de más de 60.000 seguidores, con un alto compromiso de tu público sobre los contenidos que compartes, y eso también va demostrando que las redes de contacto se amplían, la cantidad de pacientes crece, y tu posicionamiento con una marca personal como creadora de contenido, pero también tu posicionamiento profesional crece, y eso te beneficia. Claro, de hecho, Mati, esto como que me entregó, como, por así decirlo, como una perspectiva súper distinta a lo que yo estaba acostumbrada, del tema de cómo transmitir la información del punto de vista profesional médico. Yo, como te contaba al principio, cuando yo me fui a España, participé en un grupo de investigación que publicamos respecto a trabajos científicos que hoy en día son los que se aplican en tratamientos de personas con, particularmente, síndrome de piernas inquietas. Me gané un premio en un congreso de medicina del sueño antes de la pandemia de joven investigador. Publicamos en la mejor revista de sueño, pero nadie sabía.
ningún paciente tenía acceso a esos conocimientos. O sea, ¿quién iba a saber de que para esta enfermedad existe tratamiento? Las personas, claro, que tienen posibilidad de meterse a un artículo médico, poder tener la posibilidad de ingresar, porque muchos también de ellos o son pagados o, bueno, hay otras maneras de poder ingresar, pero que no es fácil tampoco entender un artículo de este tipo, ¿no? Entonces, eso fue lo que también me llamó mucho la atención de este tipo de plataformas, porque finalmente tú puedes entregar una información, obviamente que de una manera mucho más simple, pero que va a ser mucho más significativa. Entonces, en ese momento también yo dije, he estudiado harto, he participado en cosas que me llenan de satisfacción, pero mira la diferencia y entre comillas lo ingrato, por así decirlo, de que todo esos estudios, ese sacrificio, solamente queda concentrado en un grupo de este porte muy pequeño versus ocupar una plataforma como esta que quizás puedes transmitir esta información, pero muchas más personas lo van a saber y van a poder finalmente recurrir a ti si es que tienen ese problema o a otro especialista o finalmente alumbrarse y decir, tengo algo y tengo que consultar. Y claro, eso fue lo más interesante de poder tener este tipo de plataforma. Y obviamente que como soy un ser humano en el sentido de que muchas personas tienen el concepto de que los doctores somos como unos seres apartes, de que no tenemos mucha vida. Entonces, por lo mismo, en mi Instagram he intentado poder humanizarlo, por así decirlo. Muestro las cosas que me gustan, siempre y cuando me acomode, ¿no? Me acomode me refiero a que no me haga sentir incómoda. Pero, por ejemplo, si voy en un viaje, quizás poder compartir eso o poder compartir a mis mascotas. Bueno, estoy casada, mi marido también se dedica al tema médico, qué sé yo, pero eso también ha generado como una interacción quizás de sentir un médico más cercano, porque uno habitualmente está acostumbrado a ver otro tipo de doctor, ¿no? Y creo que este tipo de plataforma lo permitió de una manera súper agradable y súper cómoda para mí. Me costó, de verdad me costó soltarme, todavía me cuesta, todavía no soy libre en el sentido de me voy a grabar una historia o voy a subir cualquier tipo de foto que quiera. Obviamente que a veces igual me cuestiono, pero cada vez lo estoy haciendo mejor y creo que esa comunidad que se ha armado es como súper fiel. Sí, ¿no? Y de lo que yo he podido ir viendo de los contenidos que tú vas brindando, coincido que hay como un mix entre lo que es un contenido de valor sobre educar, informar sobre algunos temas, mostrar también tu estilo de vida, que yo creo que para las personas es súper interesante no solamente conocer como el lado A, conocer también el lado B, y también he notado que hay veces, no sé, te han operado o has tenido algún problema o estáis decaída y también lo comparte y creo que eso es como, tal como dices tú, humaniza la marca y le aporta un granito de arena extra para las personas que te siguen, o sea, es una persona humana, tiene problemas como cualquier ser humano, y a la vez está brindando contenido que puede ser súper específico, súper complejo, pero tú aprovechas la viralidad de las plataformas para aterrizar un contenido que es complejo, que requiere de mucho estudio e investigación, pero lo aterrizas para que las personas lo comprendan y puedan informarse, puedan educarse y a la vez a veces puedan detectar una dolencia o un problema que están teniendo. Yo creo que eso es lo que tu público también valora y provoca que tu comunidad crezca, sea sostenible en el tiempo y que eso también te haya abierto las puertas para estar en notas de televisión, prensa y abrir tu círculo de contacto, ¿o no? Claro, de hecho, cuando partí con esto, claro, de que te empiezan a llegar invitaciones de ciertas cosas, obviamente que uno selecciona qué es lo que le gusta estar, ¿no? Porque hay veces hay cosas que te pueden invitar que uno siente que no calza por el tipo de persona que soy yo, pero por ejemplo, en cierto tipo de cosas como programas de televisión o noticias en el diario, etcétera, ha sido súper orgánico en el sentido de que solo a través de esta plataforma, por así decirlo, me han encontrado o han descubierto a una persona que se dedica a trastornos del sueño y por eso me han llamado y lo considero en verdad genial y siempre cuando me invitan a este tipo de cosas agradezco la oportunidad de poder acercar esta área de la medicina, pero que es extremadamente vital para tu vida, ¿no? Porque finalmente permite que las personas tomen conciencia de la importancia que es dormir bien y dormir de manera saludable. O sea, dormir bien y dormir de manera saludable es un pilar básico para una vida y un futuro saludable. Entonces, que se empiece ya a concientizar al respecto, lo encuentro genial. Igual me siento agradecida o me siento bien ahora viéndolo de manera retrospectiva de haber creído en lo que pensé y no haber cerrado el Instagram, porque al principio te juro que lo pensé en cerrar. Y me llegan muchos mensajes a veces de colegas que me dicen, hace poquito me escribió una pediatra, me preguntó lo mismo, me dijo, ¿cómo lo hiciste para superar
no recuerdo la palabra que utilizó, pero era como los comentarios o los prejuicios, eso era, los prejuicios del resto de tus colegas porque tengo intenciones de hacerme una red social. Pero finalmente lo que yo me doy cuenta es que todos somos generaciones distintas, obviamente que a un colega que es mayor, obviamente que no le va a parecer esto porque no está dentro de su forma de poder interactuar, ¿no? O ver que da manera de poder transmitir la información. Pero en verdad yo creo que da lo mismo lo que la gente piense ahora, uno siempre dice lo mismo, pero obviamente que cuesta, ¿no? Pero finalmente si uno sabe tratar, o sea, si uno puede interpretar o transmitir la información de una manera correcta, ¿verdad? Y si vas a llevar una cuenta médica que sea con responsabilidad, porque tampoco la idea es estar entregando información que no corresponde. Creo que, claro, es una responsabilidad mayor porque mucha gente cree en ti, tienes mucha credibilidad, pero si lo haces bien no creo que haya ningún problema. Y de hecho va a pasar, como me pasó a mí, que muchas personas que o me hacían comentarios de que esto quizás no era bueno porque me podía perjudicar, todo lo contrario, y ellos ahora están en lo mismo. Entonces, si están en lo mismo, me imagino que es por algo. Y es súper importante lo que tú mencionas, porque por un lado, a nivel cultural, tenemos estos prejuicios de la carrera que pudimos haber estudiado. Yo creo que lo que sucede en el mundo de la medicina también está súper alineado al mundo quizás de las leyes y el derecho, o también para quienes son profesores. Creo que abarca a todo y cada una de las personas tenía cierto prejuicio o abstención a crear contenido. En tu caso, esta creación de contenido, por lo que voy entendiendo, es algo que nace de una oportunidad frente a un problema que es la crisis, el COVID y la incertidumbre de qué va a pasar en el mundo de la medicina. Empiezas a crear contenido, el contenido empieza a ser bien acogido por el público, la cuenta comienza a crecer, a viralizarse y eso te va apoyando a ti en tu crecimiento y en tu exposición. Entonces, por aquí tengo anotado que, claro, es importante comenzar, atrevernos, lidiar un poco con el hate y los comentarios negativos que siempre llegan, sobre todo cuando uno empieza a exponerse a mayor medida. Y quisiera entender igual algo, porque a veces hasta a mí me pasa, yo que vivo y trabajo el mundo del marketing, a veces yo puedo decir algo y en la práctica me cuesta yo mismo cumplir lo que predico. En tu caso, por ejemplo, cuando tienes que estar investigando, cuando tienes que estar trabajando y hay muchas responsabilidades, ¿cómo lidias tú también con el tema del sueño? ¿Cómo logras cumplir lo que predicas, practicarlo y que no sea muchas veces caer sin querer en el que nosotros mismos vendemos humo? Porque al final decimos algo y terminamos haciendo lo contrario y en casa de herrero cuchillo de palo. Tengo una muy buena respuesta para lo que me estás preguntando. Yo creo que por mucho tiempo sacrifiqué mi sueño y evidentemente todo depende de la condición de vida y tu situación, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué digo que sacrifiqué mi sueño? Porque los médicos, cuando, bueno, estudiamos medicina, después elegimos una especialidad, muchas especialidades son con turnos de residencia, ya sea turnos en una unidad de intermedio, turnos de urgencia, etcétera. Y hay muchas modalidades de turnos que son turnos 24 horas. Todo eso depende de la institución en la cual tú trabajes. Y obviamente es súper sacrificado. O sea, nosotros, por ejemplo, los neurólogos de turno, un neurólogo tiene que estar de turno porque existen las urgencias neurológicas del punto de vista vascular, infartos, crisis convulsivas, etcétera. Entonces, deben existir los neurólogos que trabajen para urgencias 24/7. Bueno, yo cuando estudié medicina, inmediatamente cuando salí, tuve la oportunidad de hacer neurología porque me gané la beca de neurología inmediatamente y después me gané sueño inmediatamente, entonces hice todo muy seguido. Y como médico general, claro, ahí hice turnos, pero muy poquito tiempo. Después como neuróloga en la beca, obviamente que también hacía turnos y eran súper pesados. Y después hice sueño, pero mientras estaba en la transición de dejar los turnos, que no era el momento para dejar los turnos por diferentes factores. Primero porque me había casado yo me casé cuando yo estaba haciendo el fellow de sueño y mi marido estaba haciendo el fellow de investigación en cirugía plástica, antes de entrar a la beca de cirugía plástica. Entonces, cuando uno está en subespecialidades, etcétera, de verdad que uno anda al 3 y al 4. Si no es que te sobren las lucas en lo absoluto. Mi marido estaba en el fellow, no podía trabajar porque no, en ese tiempo trabajaba. Después, cuando entró a la beca, no te da tiempo para trabajar, entonces recibes tu sueldo de becado, que es el sueldo de hospital. Nosotros no tenemos hijos, imagínate con hijos, obviamente que es todo mucho más difícil.
bueno, yo ya era neuróloga, especialista en sueño, y obviamente que un turno es distinto porque es un sueldo fijo, ¿no? Y aparte que cuando uno está recién salido es distinto porque nadie te conoce, no es que la consulta se te llene de pacientes. Entonces, en esa etapa de mi vida, obviamente que yo hice turnos por eso y también porque había estudiado 3 años neurología y decía, bueno, quiero ejercer haciendo turnos y sabiendo atender adecuadamente una urgencia neurológica, pese a que ya tenía mi especialidad en sueño. Pero en verdad me pasó la cuenta. O sea, yo tengo 33 años, Mati, imagínate que hay personas que tienen muchos años haciendo turnos, pero me pasó la cuenta en el sentido de que, claro, los turnos dependen de cada turno. Hay turnos buenos, nosotros estamos de llamado, pero durmiendo en el lugar, al menos en el lugar donde yo hacía turnos. Pero a veces hay turnos pésimos que te pueden llamar y estar prácticamente toda la noche despierto o 1 hora o 2 horas durmiendo. En verdad es muy malo para tu salud. Y bueno, está extremadamente y requete archi demostrado que dormir poco genera problemas para la salud. Eso está muy demostrado. De hecho, aumenta la mortalidad. Así de grave es del dormir poco, pocas horas y bueno, y dormir mal. Y claro, me pasó la cuenta porque ya no estaba lidiando con eso, ya no era capaz de poder tomar buenas decisiones si me llamaban a las tantas de la noche. Tenemos que entender que uno está trabajando con pacientes, entonces igual hay una responsabilidad médico-legal de por medio. Hay personas que quizás funcionan un poquito mejor que otras, pero nadie está hecho para poder trabajar 24 horas y estar trabajando sin parar 24 horas, ¿no? La noche es para dormir, no es para trabajar así 24 horas y dejé los turnos, los dejé. Así que me jubilé de los turnos, los jueves lo puedo decir, pero estoy contenta, no sabes lo contenta que estoy de haber dejado los turnos, así que ya no estoy en turnos, pero claro, sigo con mi consulta, sigo participando en el grupo de staff quiere decir de que igual quedan pacientes hospitalizados a mi cargo. Obviamente que si mi equipo en algún momento necesitara una cobertura de turno por alguien que se enfermó, etcétera, siempre voy a estar dispuesta. Somos un grupo y nos apañamos, pero ya tener un turno fijo, ya no. O sea, la mejor forma que puedo practicar lo que predico fue habiendo hecho eso, haber dejado los turnos. Si hay algún médico que me esté escuchando acá y si puede dejar algún momento los turnos, por favor, inténtenlo, o al menos turnos de 12 horas, que son mucho más llevables que de 24. Claro, porque al final, como te decía, uno puede predicar, a veces se vuelve complejo practicarlo y uno mismo se termina vendiendo a uno mismo el humo. O sea, uno puede ayudar y al final puede estar al 3 y al 4 con su calidad de sueño. Y como yo me había fijado hace unos días que tú habías publicado que te habías jubilado de los turnos, me interesaba también tocar ese tema porque desconozco si estoy en lo correcto, pero al final uno puede estar despierto, si no más de 4 a 5 días sin dormir y uno ahí ya puede morir. No sé si estoy en lo cierto. En verdad, no ha habido ningún estudio en un humano cómo dejarlo privado de sueño eternamente hasta que muera, pero se ha hecho en ratas. Y claro, si uno está ya más de, no me acuerdo exactamente los días, pero ya, imagínate que con un día uno está mal, ¿verdad? Creo que el dato era como de 7 días aproximadamente, ya es como en las ratitas, era como letal, por así decirlo. Esos son estudios, claro, en animales, pero claramente está demostrado que es que un tema es dormir poco por pocas horas de sueño, pero otro tema es dormir mal, porque si yo duermo, por ejemplo, 10, 12 horas o qué sé yo, o más, pero si mi sueño es de mala calidad, finalmente igual eso traduce a una privación de sueño. Y la privación de sueño es la que trae las consecuencias para la salud. Y dentro de las consecuencias para la salud se ha visto no solamente el aumento del riesgo de mortalidad, sino que aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, cardiocerebrovasculares, o sea, infartos, arritmias cardíacas, problemas del punto de vista del azúcar en la sangre, predispone a resistencia a la insulina, a diabetes, a problemas del tema a nivel del colesterol, de depresión. En verdad, dormir mal es demasiado significativo para la salud. De hecho, las personas que tienen apnea de sueño, pacientes que tienen apnea de sueño son pacientes, ¿verdad?, que respiran mal mientras duermen. Habitualmente son pacientes roncadores. Estos pacientes se ha visto en estudios ya más bien a largo plazo que el hecho de estar durmiendo mal, o sea, con una mala calidad de sueño y esta oxigenación inadecuada mientras duermes, conlleva a mayor riesgo de demencia. Así de grave puede llegar a ser. Hay que tomarle realmente el peso a poder dormir. De hecho, recuerdo, fue hace muchos meses,
que tú habías hecho una publicación sobre este hecho de procrastinar la hora de dormir, a veces de alargar un poco el momento de irme a dormir por ver una serie, por jugar un videojuego, por estar conversando con alguien, y al final destinamos una menor cantidad de horas de sueño, quizá una menor calidad de sueño, y al día siguiente no andamos a nuestro 100%. ¿Cómo podemos abordar este tema de, por un lado, no procrastinar la hora de dormir y por otro lado también cómo manejar este aspecto de la ansiedad que podemos tener antes de dormir o la obsesión de exceso de pensamiento antes de dormir que al final nos hacen tener un sueño poco reparador? Eso le pasa a muchas personas, ¿ya? Hoy en día uno de los trastornos de sueño más frecuentes que las personas consultan y que se desarrolló en esta pandemia es el insomnio. Y muchas de las personas que tienen insomnio tienen factores conductuales de por medio. ¿A qué me refiero con lo conductual? Por ejemplo, tengo una mala noche de sueño, al día siguiente, no sé, tengo que trabajar, tengo que hacer cosas. Obviamente que si tengo una mala noche de sueño me voy a estar mal al día siguiente, entonces las personas como que se tienden a predisponer, ¿no? Así como, pucha, ojalá que pueda dormir, mañana voy a estar mal. Llega el día siguiente, resulta que llega la noche y es como, por favor, que me pueda dormir porque mañana, si no voy a estar mal nuevamente, pasa más tiempo de lo que yo tenía predispuesto para poder quedarme dormido. De nuevo esta ansiedad, este miedo, esta frustración. Entonces, finalmente, claro, el círculo vicioso del insomnio que nosotros llamamos en este concepto provoca que tu problema para dormir se transforme en algo crónico y en algo que después se te escapa de las manos, ¿no? Porque finalmente, ¿cómo yo manejo esta ansiedad en torno al sueño? Si llega la noche y me cuesta dormir, o cómo manejo mis pensamientos. Muchas personas a veces me dicen, doctora, yo prendo la tele de tal manera de poder apagar mi cabeza y poder estar pendiente en escuchar otra cosa y no mi cabeza. Y claro, el tema de procrastinar la hora del sueño, eso le puede pasar inclusive a personas que no sufren de insomnio, porque por ejemplo, si soy una persona que trabaja todo el día y tengo, qué sé yo, quizás distancias largas de trayecto de mi trabajo a mi casa, y llego a mi casa y lo único que quiero es darme un momento para mí, y no llegar directo a la cama, porque si no mi vida se transformaría en solamente dormir, respirar y trabajar, tienden a hacer eso, ¿no? A la procrastinación de la hora del sueño. Obviamente que ahí es un poco más difícil poder manejarlo cuando es algo que yo me quiero dar mi tiempo. A veces los pacientes me dicen, doctora, yo sé que está mal, pero es que me tengo que dar mi tiempo. Obviamente que eso también es parte de la salud mental, entonces tenemos que ser igual equilibrados. Yo tampoco le puedo decir a un paciente, usted llega a su casa y si son las 10 de la noche ya se tiene que acostar y dormir porque se despierta a las 6 de la mañana. Pero resulta que llegó a las 8:30, 9 y quiere llegar a comer, quiere llegar a hablar con su marido, ver a sus hijos, etcétera. Entonces, cuando existe eso, yo creo de que, claro, lo importante es poder, quizás esos momentos o esos tiempos que sean para ti, que sean realmente valiosos para ti, ¿no? No que pierda el tiempo en cosas que pudiese destinarlas en otro día o pudiese hacerlas durante el día. Voy a decir algunos ejemplos como bien cotidianos, qué sé yo, si llego, qué sé yo, me quita tiempo el hecho que llego a la casa y tengo que cocinarme para el día siguiente. Quizás cocinar por 3 días, ¿verdad? Te va a dejar ese tiempo, no que lo gastes en cocinar cuando llegues, sino que lo puedas dejar quizás, no sé, tomándote un baño de tina o quizás, qué sé yo, escuchando música o viendo algo que te gusta o leyendo, ¿verdad? Porque ahí va a ser un tiempo mucho más ganado para uno, ¿no? Como sentirse del punto de vista de salud mental para uno, ¿no? Y ahora, por el otro lado, cuando existe este tema conductual en torno al sueño, la ansiedad que llega a la noche, si pasa más tiempo de lo que yo tengo predispuesto para dormir, me pongo nervioso, ansioso, los pensamientos, este tema de la rumiación nocturna, etcétera. Ahí lo que realmente está demostrado, Mati, que yo siempre se lo digo a los pacientes y en cada live que hago o que me han invitado, etcétera, para hablar de insomnio, lo que se ha visto hoy en día que está realmente demostrado para tratar el insomnio no son los medicamentos los utilizamos sí como una ayuda transitoria, la idea es que los pacientes, si están muy ansiosos, el medicamento nos ayuda porque nos ayuda a bajar la ansiedad de manera rápida, ¿no? Pero lo que realmente sirve para poder tratar esto conductual no es un medicamento, porque claro, el día de mañana si dejas el medicamento, tu cabeza va a seguir pensando y ese mal hábito lo vas a tener todavía incorporado. Va a generar igual una dependencia al fármaco al final. Tal cual. Ese es el principal riesgo de caer a un medicamento para dormir y hacerse dependiente. Y es por esto que lo que se ha demostrado, científicamente hablando, que lo que
realmente soluciona el problema conductual en torno al sueño es la terapia cognitivo-conductual para insomnio, que es una terapia que la hace un psicólogo especialista en sueño. Esto no es psicoterapia, es una terapia súper esquematizada, habitualmente dura 5 sesiones, todo depende de cada paciente, si son menos o más sesiones, pero lo que se trata de hacer en esta terapia es entregarle herramientas al paciente de tal manera que el paciente genere conductas, aptitudes en torno al sueño, que cuando llegue la noche, por ejemplo, si el paciente se pone a pensar y sus pensamientos se le disparan, tenga las herramientas para poder evadir esto y cortarlo y poner su atención en otra cosa. Suena fácil, pero no es tan fácil. Finalmente es algo que se tiene que entrenar. Y obviamente que el medicamento nosotros lo dejamos y a medida que el paciente progresa con la terapia cognitivo-conductual, la idea es ir sacándolo hasta retirarlo y que sea un uso solo transitorio del medicamento. De lo contrario, le pasa lo que tú dices, la dependencia. Claro, y yo he estado bien, Mateo, desde que sigo tus contenidos de ir aprendiendo cosas, siempre las voy ahí guardando en guardar Instagram. Recuerdo que uno de esos contenidos estaba relacionado a los mitos del sueño y si mal no me equivoco estaba este tema de, uno, que el sueño no se recupera, dos, era que dormir 8 horas es lo oportuno y tres, que a medida que somos más adultos necesitamos menos horas de sueño. Es como súper recurrente que estos tres tipos de cosas son mitos urbanos. Me gustaría que nos adentráramos a eso. ¿El sueño se recupera? ¿Cuántas horas son las oportunas u óptimas para dormir? Y si es que realmente cuando somos más adultos necesitamos dormir menos. Primero, el sueño no se recupera, el sueño se acumula generando una deuda de sueño. El problema de generar esta deuda de sueño es que si yo voy durmiendo cada día o voy sumándole horas a mi deuda de sueño, me traduce todo esto en que me voy a privar de sueño, ¿verdad? De una manera crónica. Y ahí está el problema. La privación de sueño trae los problemas para la salud. Entonces, muchas veces las personas dicen, ya, no duermo en la noche, pero quizá las horas que no dormí en la noche las puedo dormir al día siguiente. No, no funciona así. Las horas de sueño que tú perdiste en la noche se perdieron y si tú quieres dormir al día siguiente o dormir un fin de semana y dormir más horas como para poder, entre comillas, saldar esta deuda de sueño, entre comillas vas a liberar esta carga de sueño, pero del punto de vista de la necesidad de querer dormir, pero lo que ocurre fisiológicamente mientras duermes, no lo recuperaste. Y eso no solamente está dado por una cantidad de horas de sueño por noche que deberían dormir cada persona, sino que está dado también porque las condiciones de la noche son distintas a las del día. En la noche hay oscuridad, hay poco ruido y eso favorece que ciertos procesos biológicos que ocurren en nuestro sueño se produzcan, que no pasan durante el día por condiciones ambientales de la luz en particular. Wow, 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 wow. Por eso, si es que en verdad quieres sacrificar tus horas de sueño, que sea por algo que realmente valga la pena, lo recuerdes para siempre y no pierdas horas de sueño solo por perderlas. Obviamente que esto yo lo digo ahora, que soy especialista en sueño, pero cuando estaba en la universidad o cuando era más chica, obviamente que no me importaba esto porque no tenía los conocimientos, pero luego de tenerlos, créanme de que verdad es demasiado importante. El dicho, o más que dicho, una frase que fue ocupada en un Día Mundial del Sueño, que a mí me gusta mucho, que decía, comillas, sueño saludable, futuro saludable, es extremadamente cierta. Es así, ya no puedes sintetizar mejor la importancia del sueño. Y lo otro que me preguntaste respecto a, no, los adultos mayores duermen menos. Ese es uno de los mitos que habitualmente la gente asume, que el hecho de envejecer provoca que la cantidad de horas de sueño empiecen a disminuir. Y en verdad no es así. Un adulto mayor debería dormir la misma cantidad que un adulto de 40, 50 años, ¿verdad? Que son en teoría de 7 o más horas. La única diferencia que ocurre en los adultos mayores es que a nivel de la estructura del sueño, la arquitectura del sueño empieza a cambiar, empieza a haber menos secreción de melatonina, que es una hormona que nos permite quedarnos dormidos, mantener nuestro sueño, y además empieza a ocurrir mayor tasa de enfermedades en torno al sueño. Por ejemplo, mayor tasa de apnea de sueño, mayor tasa de piernas inquietas u otra enfermedad que pudiese estar en torno al sueño. Entonces, por eso el sueño se altera en su calidad. Pero lo importante es que un adulto mayor no debería pensar que por el puro hecho de ser adulto ya va de la mano con dormir mal. En verdad, el sueño debería ser lo suficientemente reparador como para poder sentir esa sensación de que mi sueño me descansa en todas las etapas de mi vida, no solamente cuando uno tiene 30 años.
Y la otra me olvidé, el otro mito. No, pero lo abarcaste porque era el tema de cuántas horas dormir y que al final depende, no es una ley cuántas horas hay que dormir, sino que lo importante es qué tan reparador es nuestro sueño. Y querías detenerme un poco por ahí, porque recuerdo que en su momento había leído en una de tus publicaciones, esto relacionado a lo que mencionaste hace poco, de la luminosidad. Entonces, nosotros tenemos un reloj biológico, que nuestro tipo de sueño difiere si es que es de noche y si es de día. Ahora, había algo que tú habías publicado que era que en Estados Unidos se había votado unánimemente que ya no iban a haber estos cambios de horario, como en Chile están los cambios de horarios para aprovechar la luz del día en verano, aprovechar la noche, todo eso. Ahora hay algo típico que hacemos todas las personas. Yo ya esto lo evité, pero hay algunos que todavía caen en esto. Cuando estamos durmiendo y a veces suena el celular o una notificación o genera esta luminosidad que de cierta manera, aunque bajemos el brillo, ilumina nuestra habitación, nos perjudica el sueño. ¿Cuáles son las problemáticas de dormir cerca de nuestro celular, ya sea con las notificaciones o la luminosidad que éste genera? ¿Deberíamos dejarlo fuera de la habitación, adentro del velador? ¿Cuál sería una buena práctica para conciliar nuestro sueño haciendo algo súper práctico y simple desde hoy día en adelante? Lo que pasa es que el problema de las pantallas, y es por eso que siempre los que bueno, nos dedicamos a sueño decimos lo mismo, que evitemos las pantallas antes de dormir, idealmente al menos 2 horas antes de acostarte, es que todos los dispositivos electrónicos, no solamente el computador, el celular, el televisor, etcétera, el problema está en el tipo de luz que emiten. Recordamos cuando estábamos en el colegio, ¿verdad?, que la luz tiene colores. Y el tipo de luz que emite los dispositivos electrónicos está en el espectro del color de la luz azul, que es un tipo de luz que tiene una longitud de onda corta y es mucho más potente que la luz del sol para bloquear la secreción de la melatonina. Entonces, ese es el problema, que la melatonina, que es la hormona que nos permite quedarnos dormidos y mantener nuestro sueño, genera que producto de esta exposición a las pantallas se bloquee o disminuya en su secreción. Entonces, por eso nuestro deseo de querer dormir en cierto horario se empieza a retrasar, se empieza a hacer más tarde. Y esto le pasa mucho a los adolescentes o a personas que se quedan muy tarde viendo pantallas porque no les da sueño también, entonces se quedan viendo esto, pero naturalmente lo que están haciendo es que su reloj biológico lo están retrasando. Me refiero a que la misma melatonina están provocando que se secrete más tarde. Y ese concepto nosotros lo llamamos retraso de fase de sueño. Es decir, que tu melatonina se empieza a secretar más tarde, pero al secretarse más tarde, si yo duermo la misma cantidad de horas que duermo todos los días, me voy a despertar más tarde al día siguiente. Entonces, en vez de estar sincronizado en cierto horario que debería ser lo adecuado, resulta que, no sé, me duermo a las 3 de la mañana y soy capaz de despertarme a las 2 de la tarde, pero resulta que tengo que trabajar a las 8 de la mañana y la mañana se me hace terrible porque el sueño es insoportable, pero es producto de que no he dormido lo suficiente y porque la melatonina todavía está muy alta en esas horas, si es que provoco este retraso de fase de sueño. Por eso es el tema de las pantallas. Aparte que ese es el principal problema, el tema de la luz que emiten. Muchas personas me preguntan qué pasa con los lentes que tienen filtro de luz azul. Y en verdad no hay ningún estudio científico que ha demostrado que estos lentes bloqueen 100% o sirvan para poder bloquear la luz azul como los venden, ¿no? Porque es como el lente que filtra la luz azul. Finalmente igual te entran ondas de luz, igual va a generar que tu melatonina se vea afectada. Pero de que si pudiese ayudar en algo, pudiese ayudar, pero tampoco digamos de que va a estar 100% la solución en eso. Así que si cree de que por ponerse el lente de luz azul va a poder ver Netflix hasta las 4 de la mañana, por favor no crea que es así. Claro, a veces tratamos como de saltarnos la realidad para obtener un beneficio, ver Netflix o estar en el computador hasta más tarde pensando que esto nos va a reducir estas probabilidades de perjudicar a nuestro sueño cuando en la práctica no es así. También he estado viendo en tus contenidos que siempre se mencionan harto de señales que demuestran problemas que podemos tener en nuestro sueño. Y a mí lo que más me parece interesante de este tipo de contenido es que al ser simple, uno puede ir detectando cosas que te pueden estar pasando y es como una, no sé si llamarle una preconsulta, pero es como, ok, del contenido que sube la doctora, puedo ir revisando y puedo ir identificando cosas que me pueden estar sucediendo, que quizás no son todas, pero algunas son puntuales y puedo ir viendo que tengo algo que mejorar, que es como quizás puedo seguir una cuenta de
psicología y también puedo ir detectando cosas que me están sucediendo. Y el tema del sueño lo considero súper importante porque al final, si es que no le damos la importancia, de cierta forma vivimos en automático y después llegan las enfermedades, llegan temas crónicos, todo esto perjudica nuestra salud, todo esto perjudica nuestro desempeño profesional, laboral, lo cual va llevando y generando una reacción en cadena que abarca todo nuestro diario vivir. Y ahí se genera un caos y el cuerpo en algún momento, la olla de presión explota y ya necesitamos asistencia más profesional o de urgencia. Entonces, hoy día, si es que pensamos en algo simple, ¿qué tips deberíamos tener nosotros, aparte de eliminar las pantallas con ojalá 2 horas de anticipación antes de dormir? ¿Qué alimentos debería yo no consumir o cuáles sí debería consumir para tener un sueño más reparador y poder tener un descanso de mejor calidad? Qué buena pregunta. En verdad es como la clásica pregunta que los pacientes siempre me hacen. Si uno da recomendaciones para poder dormir, la idea es que estas recomendaciones sean adaptadas dependiendo de cada persona, ¿no? O sea, yo puedo decir ahora muchas recomendaciones, pero muchas de ellas pueden ser útiles para algunas personas versus para otras no. Entonces, todo lo que es el concepto de higiene de sueño, en el cual van incorporadas las recomendaciones, tenemos que ser bien como criteriosos en decir, bueno, ¿en verdad me sirve a mí o no? Porque muchas veces estas normas tienden a ser súper restrictivas. Es como, no puedes ver tele, no puedes hacer esto, no, no, no. Entonces, es como, ¿qué puedo hacer? Y es como más ansiedad y es como que finalmente esto no se transforma en algo natural, teniendo en cuenta que el sueño es algo espontáneo y natural, ¿cierto? Ya, pero de las mejores recomendaciones que quizás podríamos dar es el tema de ser regulares en nuestros horarios de sueño. Eso quiere decir regulares en nuestros horarios tanto para acostarnos como para levantarnos. Obviamente que si es un fin de semana y me quiero desfasar, perfecto. Yo también me desfaso si quiero dormir un poco más el fin de semana, obvio que lo voy a hacer, pero la idea es que no sean mucho tiempo, ¿no? No es que el fin de semana duerma hasta las 3 de la tarde, sino que si me despaso, que al menos sea un máximo de 2 horas y no más que eso. Tanto para despertarme en la mañana como para acostarme y para dormirme. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Y por qué sobre todo este tema de los horarios de sueño? Finalmente, nuestro organismo, nosotros somos seres circadianos, que dependemos de los ritmos del día y de la noche, somos dependientes de la luz. Pero no solamente lo que permite que nuestro reloj biológico se mantenga en sincronía es el horario de sueño, sino que horarios, por ejemplo, para comer, para vestirme, para ir al trabajo, para, qué sé yo, lavarme los dientes, etcétera, son todas señales externas que permiten que tu reloj biológico interno se mantenga en sincronía y finalmente pueda funcionar bien cuando tenga que estar despierto y cuando tenga que estar durmiendo, que tu cuerpo funcione bien. Entonces, el tema de ser regular en estos horarios de sueño y en el resto de los horarios, ¿verdad?, que permiten mantener en sincronía tu reloj biológico, como comer, la idea es que tengamos un orden en eso, ¿no? Porque nuestro reloj biológico lo va a agradecer. Respecto al tema de los estimulantes, muchas personas aman el café, yo también lo amo, el café ha demostrado muchos beneficios para la salud, pero hay que tener ojo respecto al tema del sueño porque la idea tampoco es abusar. El café en todas sus formas, vale decir café, té, mate, bebidas energéticas, bebidas tipo Coca-Cola, Pepsi, etcétera, todo lo que contenga cafeína es estimulante. Y lo que se recomienda es un máximo de 400 miligramos al día, idealmente hasta las 3 de la tarde. Entonces, muchos pacientes a veces me dicen, sí, yo me tomo todo en la mañana, pero resulta que se toman, qué sé yo, como 3 mates claro, lo van entre que rellenando, o van cambiando la hierba, etcétera, pero igual es mucho estimulante. Entonces, finalmente, yo tengo que preocuparme no solamente con lo que hago antes de dormir. Finalmente, una buena calidad de sueño va a estar determinada por todo lo que yo haga durante el día. Entonces, el tema de los estimulantes es un tema a considerar. Otro tema, ojo con el tema del consumo de alcohol antes de dormir. Esto en la pandemia yo lo vi mucho, que muchos pacientes me decían que como estaban con problemas de sueño, quizás la copita de vino que se tomaban en el almuerzo ya no lo hacían en el almuerzo, lo hacían antes de dormir porque les daba sueño y por eso sentían que dormían mejor. En verdad el alcohol es una pésima ayuda para dormir, muy mala, porque se ha demostrado que el alcohol altera la arquitectura de sueño, hace que tu sueño profundo disminuya, también aumenta ciertas patologías del sueño como los problemas respiratorios del sueño, te dan más ganas de hacer pipí, por ende te va a fragmentar más el sueño, te despiertas, etcétera. Entonces, en sí, el alcohol
claro, te hace sentir que duermes mejor, pero no es así. ¿Por qué sientes que duermes mejor? Porque la latencia de sueño, que es cuando tú apagas la luz y te quedas dormido, eso disminuye, pero la arquitectura de tu sueño es la que se altera. Entonces, no, se recomienda para dormir y lo mismo que la marihuana, ¿ya? Así que ojo con eso. Hay unos estudios bien interesantes con el tema de la marihuana que diferencian, claro, el tema del uso agudo, crónico, la cantidad de THC versus CBD, pero en síntesis no es una ayuda para dormir, sobre todo cuando se utiliza como una ayuda crónica para dormir, ¿ya? El tema de los alimentos, ojo también, o sea, si yo quiero tener un buen sueño, la idea es que tampoco coma muy pesado en la noche, porque es evidente que si como, no sé, lo que como en el almuerzo en la noche puede favorecer de que tenga más reflujo y el reflujo me va a hacer despertar o si tengo un problema inclusive respiratorio del sueño que ya tienen más reflujo los pacientes, va a empeorar el reflujo, va a empeorar el bruxismo que va de la mano va de la mano en estos pacientes y en verdad ojo con las comidas muy pesadas, muy picantes, muy condimentadas antes de dormir. ¿Qué se sugiere antes de dormir? Ciertos alimentos, por ejemplo, en la receta como por así decirlo, de las mamás que dicen tómate una leche antes de dormir, ya, los lácteos y, bueno, y otros alimentos más, por ejemplo, legumbres, lentejas, pero nadie va a estar comiendo ese tipo de cosas en la noche como muy pesado, porotos, etcétera. Pero las leches, por ejemplo, que sí podría ser una buena snack antes de dormir, o un yogur, tienen alto contenido de triptófano. Y el triptófano es un elemento que es precursor de la melatonina. La melatonina, que es la hormona que nosotros conversábamos, que nos ayuda a quedarnos dormidos y mantener nuestro sueño, el triptófano efectivamente está antes para formar melatonina. Entonces, estos medicamentos que tienen alto contenido de triptófano pudiesen favorecer tener un mejor sueño. Y es por eso que habitualmente nosotros lo recomendamos. ¿Qué otra cosa más? Ojo con el tema del ejercicio. Obviamente que es súper importante hacer ejercicio. Yo, de hecho, en muchas oportunidades también hago ejercicio, quizás un poco más tarde de lo que debería hacer, porque el ejercicio también es muy importante para tu salud, pero la idea es que tampoco lo haga a las 9 de la noche, ¿no? El ejercicio es un excelente sincronizador de tu reloj biológico, pero el ejercicio aumenta la temperatura de tu cuerpo, entonces eso hace que te despiertes y por ende, si haces ejercicio antes de dormir, va a provocar que te despiertes. Entonces, no es una buena idea hacer ejercicio muy cercano de la hora de acostarse. Y ¿qué otro tipo de cosas les podría recomendar? Existen otro tipo de estudios como bien interesantes respecto al tema de los alimentos, que habla que alimentos ricos en fibra podrían aumentar un tipo de sueño profundo que es el sueño N3. El sueño tiene diferentes etapas y los alimentos ricos en fibra podrían aumentar este tipo de sueño. Y bueno, ¿qué ocurre en este tipo de sueño? Porque las personas podrían decir, ¿por qué es tan importante? En esta etapa del sueño ocurre el crecimiento de los niños, limpieza cerebral, parte de la consolidación del aprendizaje, de la memoria. En los adultos también ocurre un tema de ganancia a nivel muscular. Entonces es una alternativa como interesante que han demostrado los estudios. Versus, por ejemplo, comer muchas grasas saturadas podría disminuir este tipo de sueño. No se recomienda. Y las azúcares refinadas podrían aumentar la fragmentación del sueño. Así que ojo también con eso. Por ahí está este tema como que también se dice como una manzana al día mantiene a los doctores alejados. Entonces, hablando de fibra, a veces después de tomar once, una manzana puede ser un alimento de acceso para todas las personas en realidad, puede beneficiar. Y la verdad que yo tengo todavía muchas preguntas y ha sido como súper enriquecedor lo que hemos estado conversando. De hecho, siempre en el podcast últimamente estamos haciendo un takeaway, que es lo que me llevo importante, resumen, del encuentro con nuestros invitados e invitadas. Por aquí tengo mi agenda anotada, porque anoté muchos apuntes de lo que nos enseñaste hoy día. Desde la esquina de la doctora como creadora de contenido, bueno, está el consejo de compartir contenido independiente de la opinión de los demás y de las propias objeciones que tú tienes sobre ti mismo. Entonces, lo ideal es partir y ver qué resulta de eso. Segundo, hay que preocuparnos de tener un sueño reparador, porque por más que se diga que no, o sea, se diga que sí, el sueño no se recupera. 3, hay que tener mucho ojo con el círculo vicioso del sueño. Debemos trabajarnos a nosotros mismos para poder manejar la ansiedad, evitar los pensamientos negativos y poder abolir todas estas
pensamientos o sensaciones que nos bloquean un sueño reparador. Si es que no podemos hacerlo con nuestras propias herramientas, podemos buscar ayuda profesional y junto a un psicólogo tener esta terapia cognitiva del sueño para también en 5 o más sesiones lograr contar con las herramientas necesarias para mejorarnos. Eso vendría a ser como 3 takeaways importantes, pero siento que tengo que volver a escuchar este podcast, volver a anotar cosas porque hay muchas pepitas de oro para mí y para quienes están escuchándonos. Y en ese sentido, Vivi, tendríamos que ir dando un cierre a este episodio. Si las personas que hoy día nos están escuchando o en cualquier momento nos están escuchando quieren seguir tu trabajo o quieren también tener una sesión de telemedicina contigo, ¿dónde te encuentran en internet? Me encuentran en mi página web o, bueno, en mi Instagram. Mi Instagram es DRA de doctora.vivianbanner. Banner se escribe con W y 2 N, como Wanner. Y mi página es www.doctoravivianbanner, DRA de doctoravivianbanner.com. Y ahí me pueden encontrar con mi contenido. Yo en el tema de mi red social, que es Instagram, ahí trato de siempre subir mis publicaciones médicas con bibliografía, me refiero con los papers y los artículos científicos para que sepan que lo que estoy diciendo tiene sustento médico, ¿ya? Y no es porque a mí se me ocurren. Y eso, y en verdad, muchas gracias por el espacio. Cuiden su sueño, preocúpense de su sueño. Muchas veces las personas dicen, ¿por qué? ¿Cómo puedo identificar que no estoy durmiendo bien? Hay muchas cosas que podemos identificarlo, pero basta el puro hecho de sentir que tu sueño no te repara lo suficiente como para poder decir, ojo, algo está pasando, tengo que consultar, no es normal. Recuerden que pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo, así que no puedes pasar 1/3 de tu vida pasándola mal. Tienes que asegurarte que ese 1/3 de tu vida sea lo más maravilloso que te pueda pasar, que es dormir bien. Así que eso, Mati, muchas gracias por el espacio. Eso me encantó del 1/3 de nuestra vida la pasamos durmiendo, que sea un sueño reparador. Y bueno, llega el momento de decir adiós, pero antes, si tienes comentarios, sugerencias para los próximos episodios o si gustas que entrevistemos a alguien en específico, puedes escribirnos en Instagram de Uno Entre Mil Podcast o también en mi Instagram personal, que es Matías Villanueva, sin la última A de Villanueva. Mi nombre es Matías Villanueva, por aquí voy dando gracias a Delphi Seoane y a Salva Luca que están en la producción, a Cristian Aciar que está en la edición y a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este episodio. Recuerden que si este podcast les gusta, pueden suscribirse, activar las notificaciones y apoyar a nuestro programa. Nos escuchamos en un próximo Uno Entre Mil.